Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un día genial. Mi nombre es Diego y te mando un gran saludo y un abrazo de luz. En este video quiero responder una pregunta que hizo Angie por Instagram y esa pregunta es ¿cómo sanar las heridas del pasado y cómo dejar de afectarnos por lo que las demás personas hagan? Lo que me ha servido en mi experiencia, obviamente solamente puedo hablar desde mi experiencia, lo que yo he utilizado para poder responder esa pregunta, porque claramente yo he estado ahí. He pensado que mi personalidad o lo que yo creo que soy, más bien tuve la ilusión de que la herida o ser herido es posible. Si no has visto el video acerca de cómo reemplazar el perdón por entendimiento, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta para que lo veas y lo complementes con este. Porque al final, cuando tú entiendes que tu verdadera esencia, o sea, no este cuerpo, no esta personalidad, no mi nombre, no mi trabajo, no mi edad, no donde vivo, no si soy mujer o hombre, sino tu verdadero ser que va mucho más allá de la forma, esa parte de ti no puede ser herida. Esa parte de ti es eterna, inmortal y no le puede pasar nada, o sea, ni siquiera un rasguño. ¿Por qué decimos que cómo sanar las heridas del pasado? Porque la única cosa que se hiere, que puede ser herida, es la idea que tienes de ti misma. Eso es lo único que puede ser em, herido o lo único que puede ser dañado. Es la construcción que tienes de ti misma en tu mente. Yo también tenía una construcción de mí mismo en mi mente, aún la tengo. Sin embargo, esa historia o esa autodefinición que yo me he construido se ha modificado a partir de los años. ¿Y qué pasa muchas veces? Que cuando tenemos experiencias difíciles en el pasado, por ejemplo, una ruptura romántica, como me pasó a mí que después de 4 años que tuve una relación, rompimos y eso fue muy fuerte para mí, porque yo había construido una identidad que estaba basada en esa relación que yo tenía con esa persona. Entonces, cuando esa relación se fue, una parte de mí, una parte de mi identidad, se fue con esa relación. Entonces, cuando nosotros nos consideramos una personalidad, cuando nos consideramos un ego, es decir, solamente un ente individualizado como con su historia, con sus dolores, con su pasado, con las cosas feas que le pasaron en el pasado, todas esas cosas, el ego le encanta hacer que sean partes de sí mismo. Es decir, todas esas cosas que nos pasan malas, el ego las toma como identidad diciendo que esto es lo que soy y le cuenta la historia a todo el mundo. Mira, a mí me hicieron esto hace 5 años, no he podido superarlo, bla, bla, bla. Porque el ego se alimenta de todos esos pensamientos y de todas esas formas de pensar, de básicamente de la actitud de víctima, en donde tú te consideras que lo que eres puede ser dañado y las personas te hirieron, se aprovecharon de ti. Todas estas cosas son simplemente cosas que muchas veces construimos inconscientemente en nuestra mente, pero que nuestro ego, la parte individualizada, o sí, ¿el ego qué es? El ego es básicamente tú identificarte con los instrumentos, es decir, tú piensas que eres tu cuerpo y tú piensas que eres tu mente. Y has olvidado que solamente esas dos cosas son herramientas que está usando tu alma, que es tu verdadero ser, para crear una realidad. Cuando nos identificamos con el cuerpo y nuestra mente, básicamente sufrimos porque el alma olvida realmente de dónde viene y olvida el propósito y solamente se queda enredada en el mundo físico, en una personalidad, en un cuerpo, en una mentalidad, en una personalidad. Y todo esto hace que tratemos de proteger esa personalidad. Entonces, cuando tenemos heridas del pasado, tienes que darte cuenta de que no es una herida, solamente que tu mente le gusta hacer que parezca una herida, porque eso es la identidad que tú sacas de ahí, de ti misma. Es como, mira, yo no he sido bueno con las relaciones, siempre me han herido y no, el amor es una mierda. Eso es una identidad, eso es una historia que te cuentas por solamente una experiencia que tuviste en el pasado que no pudiste administrar porque fue muy fuerte emocionalmente. Entonces tienes que aceptar el hecho de que esas cosas pasaron, tienes que aceptarlo, o sea, no puedes cambiar el pasado. Las cosas sucedieron como sucedieron y es inútil e ilógico tratar de cambiarlo. Muchas veces sufrimos porque nos resistimos a aceptar las cosas como son. Muchas veces sufrimos porque queremos que las cosas fueran diferentes. Eso no está en nuestras manos, cambiar el pasado no se puede cambiar. Lo único que puedes cambiar es la definición que le des a tu pasado. Y esa definición va a estar muy relacionada con cómo te percibas a ti, como un cuerpo o una mente o una personalidad, o más bien como un alma encarnada en un cuerpo que está viviendo una experiencia temporal como un ser humano, en donde va a tener experiencias, en donde ella va a poder aprender. Depende de dónde la veas.
Si tú la ves como una víctima, vas a pensar que todas las cosas te pasan a ti y eres una víctima y por qué el universo es tan malo conmigo. Pero si te ves como un alma que está simplemente navegando a través del mar de decisiones y que va a tener experiencias que la van a formar, le van a formar el carácter, le van a formar su sabiduría, la van a hacer más fuerte, dejas de verte víctima y empiezas a agradecer. Entonces, si tienes heridas del pasado, porque alguien te hizo algo, porque no hiciste o porque le hiciste algo a alguien y ahora te sientes culpable, todas esas cosas pueden cambiar de significado y depende de ti al final hacerlo. Porque cuando le cambias el significado a las cosas del pasado, las puedes ver más bien como una enseñanza y no tanto como un castigo o como algo que no era justo. Empiezas a entender que todas las cosas que te pasan son para la evolución de la conciencia. Yo pasé un año siendo víctima y criticando y juzgando y culpando a todos por mi ruptura amorosa. Yo siempre les contaba a las demás, esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo, mire, es que me pasó esto, esto no es justo, la vida es injusta. Cuando tuve mi despertar me di cuenta de que esa experiencia me formó y literalmente hizo que el caparazón de mi ego se rompiera para poder ver una información diferente. Cuando ves esa forma de ver, ya dejas de ser víctima. Obviamente van a quedar cosas emocionales. Entonces ahí tienes que empezar a preguntarte por qué te sientes así. Hay una definición en tu mente que te está haciendo pensar que lo que hizo esa persona pudo dañarte. Y de hecho, esas experiencias son muy fuertes emocionalmente o tuvieron tanta repetición que nuestra mente construyó un programa. Entonces, la mente construye el programa para poder evitar eso mismo en el futuro. Puede ser con una relación. Ya no quieres estar en una relación porque tienes miedo a ser herido, a sufrir. Entonces te proteges con un programa o una emoción que te hace ser apático o lo que sea. Pero la sanación empieza primero con la aceptación. Tienes que aceptar el pasado, tienes que aceptar cómo te sientes ahora. Muchas veces no sanamos las heridas porque no queremos sentir el dolor. Entonces, si todavía sientes rencor, si todavía sientes dolor y si todavía no has perdonado es probablemente porque tengas emociones que no has querido sentir. Te apegas a esas emociones inconscientemente porque otra vez esas emociones le dan un sentido a la identidad que tienes de ti misma o a la historia que te cuentas de ti misma en la cabeza. Tú decides si quieres ver esas cosas del pasado como un obstáculo, como algo que tienes que liberarte y que tienes que suprimir y borrar, o más bien como experiencias que te han ayudado a crecer. Entonces tienes que aceptar cómo te sientes ahora. Tienes que aceptarlo. Una vez aceptas y no tratas de cambiar lo que sientes, vas a dar espacio al cambio, vas a darte cuenta de que las emociones van a empezar a surgir. Y ellas surgen para que tú las sientas y dejes de evadirlas. Entonces, yo tuve que hacer eso y a todos nos va a tocar hacer eso en algún momento. Volver al pasado y sentir el dolor. Porque la sociedad o este mundo nos enseña que las cosas malas tenemos que ignorarlas. Y las cosas malas que nos pasaron en el pasado tenemos que hacer todo lo posible para borrarlas. Y eso hace que se acumulen. Entonces, si no las sentimos, se van acumulando. Entonces, probablemente tienes que volver al pasado y recordar todo el dolor que sentiste, toda la tristeza, la depresión, todo lo que sentiste. Y empezar a verlo como apropiarte de todas esas cosas. Y no juzgarte a ti misma por sentirte de esa manera. Y una vez empiezas a hacer eso, las emociones van a empezar a liberarse porque tú las estás mirando. Lo que, lo que resiste, o sea, si resiste las emociones van a persistir, pero si las observas, van a empezar a disolverse o a desaparecer. Entonces es un trabajo, muchas veces es complicado querer ver eso y sentarse con las emociones y sentarse con todo ese dolor que no has querido ver, pero es la única forma de sanar. Tienes que alumbrar la oscuridad para traerla a la luz y que deje de molestarte. Al final no puede ser dañado. Todas las experiencias que pasan son para tu crecimiento. Cuando te das cuenta de que no eres víctima, sino que son experiencias necesarias para tu crecimiento, ya no hay nada que perdonar, ya no hay nada que sanar. Porque entiendes que ahora las usas como un combustible para tu propio crecimiento. Y ya no tienes que tener rencores. Envíale la mejor energía a esa persona. De nada sirve enviarle malos pensamientos, venganza, nada de esas cosas. Porque lo que envías es lo que recibes. Entonces, si sigues manteniendo ese rencor por esa persona y quisieras que esa persona sufriera lo mismo que sufrió o sea, lo mismo que tú sufriste con lo que ella hizo, al final es ilógico. Porque, como decía Lao Tse, cuando entiendas la gran verdad que lo que le haces a otro es lo que te haces a ti mismo, ya no vas a hacerle nada al otro que no quiera que te pase a ti misma. Entonces, perdona, o más bien, reemplaza el perdón por el entendimiento de que todas esas cosas tenían que pasar y fueron experiencias para los dos, para las personas involucradas, como un beneficio. Entonces, al final, es simplemente sentir. Sentir todo lo que quieres sentir. La respiración te puede ayudar.
respirar durante todos esos momentos en donde vas a empezar a recordar el dolor, te va a empezar a ayudar a liberar todas esas emociones. Y simplemente seguir con tu vida, enfocarte en ti misma y en tus intereses, en tus pasiones, básicamente empezar a vivir tu vida, entendiendo que todas esas experiencias son solamente escalones hacia tu realización o hacia tu éxito. Cuando lleguen esos pensamientos de como, ay, pero es que esa persona como... Simplemente nótalos, porque si siguen apareciendo pensamientos de esos, es que tienes que seguir sanando. Cuando empiezas a recordar esas cosas sin una carga emocional, eso es una señal de que vas a estar sanando y no vas a tener que sentirte mal cada vez que recuerdes. O sea, no es que olvides, solamente es que ya te desapegas o te disocias emocionalmente del pasado, de esa situación en el pasado. Yo todavía acuerdo todo lo que pasó, pero ahora lo veo y lo veo más objetivamente y digo, todo eso pasó, incluso lo más feo pasó porque tenía que pasar y eso, wow, me empezó a dar una perspectiva totalmente diferente. Entonces la segunda parte de tu pregunta, espero te haya servido, déjame un comentario si entendiste todo lo que dije. La segunda parte de tu pregunta es cómo dejar de afectarnos por lo que las demás personas hagan. Yo creo que eso es porque tenemos un ego que está muy preocupado por cómo nos vean los demás. Entonces, muchas veces van a ser, o sea, todos esos son como patrones que vas aprendiendo a medida que vas creciendo. Tu familia de pronto te ha dicho que tienes que estar pendiente de las demás personas y que tus decisiones y tus propios pensamientos no importan, entonces tienes que hacerle caso a los demás y como tú te sientas depende de lo que hagan los demás. Todas esas son creencias. Entonces, para dejar de afectarte por lo que hagan los demás es empezar a vivir tu vida. Es empezar a dejar la importancia que tienes de la opinión de los demás. Si te afecta algo que hagan los demás es porque estás tratando de controlar algo que tú no puedes controlar, que es la actitud, los pensamientos y las acciones de los demás. Eso no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu mundo interno. Eso está en 100% en tu responsabilidad. Y te afecta es porque tienes una definición en tu mente que te dice que debería afectarte. Y no es que te afecte, lo único que estás percibiendo es tu propia energía a través de un filtro, que son las creencias que están instaladas en tu mente. Entonces algo hace alguien, alguien hace algo y puede que te moleste. Entonces no es lo que hace esa persona lo que te molesta, es lo que tú te dices a ti misma lo que te molesta, porque esa persona no tiene ningún poder sobre tu mundo interno. Los sentimientos son tuyos y son creación tuya, de tus pensamientos. Lo que tiene que pasar ahí es que cambiar la definición. A mí también me pasaba eso de estar siempre pendiente de los demás y lo que los demás hacían me afectaba, pero al final dije, yo no soy capaz de controlar eso, o sea, eso no está en mi responsabilidad, eso no está dentro de mi campo de control. Es ilógico tratar de cambiar lo que hacen los demás. Lo único que puedes cambiar es tus acciones, cambiarte a ti mismo, es lo único que puedes hacer. Entonces cuando alguien hace algo y te molesta es porque la vida te está mostrando que hay cosas que tienes que sanar. Puede que te produzca envidia o celos o rabia, lo que sea que te produzca esa acción de esa persona, te está mostrando algo que tienes que sanar. Entonces, al final es como diferenciar qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. No puedes controlar el mundo externo, puedes controlar tu mundo interno y ese a nadie lo puede esclavizar. Y a nadie más lo puede liberar que tú. Es empezar a vivir tu vida de acuerdo con tus valores. Y dejar de ponerle atención a los demás, incluso a tus papás, que muchas veces nuestros papás parecen dioses y si no les hacemos caso nos castigan y todo eso, pero eso es realmente algo muy nocivo, vivir la vida que nuestros papás quieren que vivamos, porque al final vamos a ser personas frustradas que no vamos a vivir nuestra propia vida y nuestros papás al final se van a dar cuenta de que no fue una buena forma de educar, tratar de controlar a los hijos y que los hijos hagan lo que tienen que hacer. No se trata de eso. Entonces tienes que también aprender a poner límites. Probablemente hay cosas que realmente te molesten, entonces tienes que aprender a decirle no a las personas, como que no hagas esto no me parece. Y las personas pueden que también les moleste esa actitud de poner límites porque como nunca has puesto límites y ahora empiezas a poner límites a decirles que no, esto no te parece y no lo vas a tolerar, porque al final en la vida recibes lo que toleras. Si toleras algunos comportamientos de las personas y no pones límites, las personas se van a acostumbrar y siempre van a empezar a actuar contigo de esa manera. Y cuando tú quieras poner un límite, pero ¿cómo así? Has cambiado mucho. Wow, ¿qué te pasó? Ahora eres muy egoísta. No soy egoísta, es amor propio. Voy a poner límites frente a las cosas que a mí no me parecen realmente. Entonces todo esto es una práctica. Dejas de afectarte por los demás, por lo que hagan los demás, cuando empieces a preocuparte por ti misma y dejes de prestar la atención afuera y empiezas a llevar la atención hacia tu vida. Lo mismo pasa con las heridas del pasado. Espero te haya servido este video. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún y sígueme en las demás redes y escucha mi podcast. Nos veremos en el próximo video y seguiremos respondiendo preguntas de Instagram.
también, no sé, otros temas también vienen por delante. Así que nada, espero te haya servido este video, te mando un súper abrazo, nos veremos en el próximo video y recuerda esto siempre: cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.